En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Cordial saludo a todos los que nos siguen por el canal y vamos a seguir, a dejarnos llevar, ¿no? La liturgia eucarística en eso es pedagógica, ¿no? Si uno se suelta, se pone en manos de Dios, la misma oración nos lleva. Es una escuela de oración, de encuentro con Dios. Y hoy en el Evangelio Jesús ya nos marca las condiciones para seguirle. Y la base en el fondo es la humildad. Son las dos primeras bienaventuranzas, ¿no? Esa humildad, esa pobreza de corazón y esa docilidad, ¿no? Esa mansedumbre de dejarnos llevar, moldear por Él. Vamos a pedírselo de corazón, vamos a celebrar también la memoria de la Orden de los Siervos de la Virgen María, también renovar así este amor, ¿no? Que la vida consagrada también nos muestra, ¿no? Ese ya poseer el reino que todos estamos llamados a vivir en la eternidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Infunde benigno, Señor, en nosotros el espíritu de piedad que impulsó a los santos hermanos a venerar devotísimamente a la Madre de Dios y a hacer progresar a tu pueblo hacia ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una misma lengua, con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senaar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y brea en vez de mezcla. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo: puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra, y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Señor. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad.
Aleluya, 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 aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus ángeles. Y añadió: en verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Siguiendo así el Evangelio de Marcos, que es toda una catequesis de cómo pasar de la increencia a la fe, a la experiencia de encuentro con Cristo. Y Marcos va marcando esos pasos, el proceso de discipulado que todos tenemos que vivir. O sea, la fe ya no basta una fe solo de ritos o privada, ¿no?, a un nivel de oración íntima, solo con Dios, sino que estamos en comunidad caminando y siguiendo a Jesús en un proceso de formación. De hecho, la actitud propia del cristiano es la del discípulo, es decir, la de quien aprende, no solo el que adora, que está muy bien, o el que alaba, que también está muy bien, pero si te quedas en alabar, adorar, admirar, Jesús lo que anhela es decididos imitadores, que reproduzcan su vida, que lo encarnen, que lo vivan, ¿no? Y para eso es la oración y la alabanza y la oración, lógicamente, pero el objetivo es encarnarse en mí, o sea, que toque carne en mí, ¿no? Y siguiendo entonces el Evangelio, después de la profesión de fe de Pedro, de que ya reconocieron en él ese Mesías, Jesús cambia la estrategia, ¿no? Y a partir de ese momento, que es el Evangelio de hoy, empieza a hablar ya de los que quieren seguirle. Una cosa es la multitud en general, ¿no? O sea, vivir mi fe en general o como un ser religioso, que realiza ritos, oraciones, etc. Y otra cosa muy distinta es ser cristiano, que es seguir a Cristo. O sea, es tomar las condiciones y empezar a seguirle de corazón, ¿no?, obedeciéndole a él. Aquí se ven tres condiciones como síntesis, ¿no? Dice, el que quiera venir, dice, primero, que se niegue a sí mismo. Segundo, tome la cruz, su cruz. Y tercero, sígame. Vamos a desarrollarlas brevemente porque el primer impacto por la traducción y también la mentalidad semita, ¿no? O sea, es muy chocante, pero cuando uno lo lee desde todo el Evangelio, desde la misma doctrina católica, uno ve la profundidad que tiene, ¿no? Y de hecho resume todo el ser de la persona, la vida nueva, el que ha sido regenerado en el bautismo y ahora crece como hijo, como hija de Dios. Primero dice negarse a sí mismo. De hecho, eso es la clave de todo el Evangelio, pero aquí lo vemos como en negativo. Negarme a mí mismo no es, Jesús no quiere que yo pierda mi identidad. O sea, no es negarme en el sentido de desaparecer yo, sino negar ese falso yo, o lo que San Pablo dice, el hombre viejo, el hombre en la carne, el hombre sin fe. O sea, quítate la máscara, quítate la mentira, niega esa falsa imagen de ti mismo y revístete de la auténtica imagen, que es lo que Dios ve en ti. Entonces, negarte a ti mismo, en el fondo, es deja de apoyarte en ti mismo y apóyate en Dios, que es la máxima libertad, o sea, es la máxima realización. O sea, no es que Dios me quite, al contrario, Dios me quiere dar, que es prácticamente lo que hemos escuchado en la primera lectura de la Torre de Babel. O sea, Babel
no es que Dios no quiera que el hombre sea grande y fuerte, Dios lo quiere, pero el problema es lo mismo que Adán y Eva. En Adán y Eva se veía a nivel personal, que la serpiente les dice, serán, si comen, o sea, si desobedecen, pero no lo dice así, ¿no? Si comen de ese árbol, lo que pasa es que Dios tiene envidia de ustedes, no quiere que sean como Él. Si comen, serán como Él. Ahí la tentación no es ser como Dios, es que Dios quiere que seamos como Él. Lo dice en el Levítico, sean santos, porque yo soy santo. Y luego San Mateo dirá, sean perfectos como el Padre. Y Lucas dice, sean misericordiosos. O sea, Dios quiere que seamos como Él, pero unidos a Él, apoyados en Él, que es la primera, y no apoyado en mí, con mis fuerzas o con mi camino, ¿no? Sin Dios. Entonces la Torre de Babel es el mismo pecado, pero comunitario. Es querer llegar a ser como Dios en grupo, pero sin Dios. Y claro, esa comunión humana sin Dios al final crea división. Claro, aquí aparece en forma de parábola, ¿no? Que es Dios, pareciera que es Dios el que los dispersa porque tenía envidia, ¿no? O sea, en realidad lo que está diciendo el mensaje espiritual es, si vamos por nuestras propias fuerzas, aunque nos unamos externamente, interiormente va a haber división. Justamente lo contrario de Babel es Pentecostés, que en Pentecostés dice que había muchas lenguas, pero todos entendían lo que decían los apóstoles, porque el amor del Espíritu, o sea, Dios quiere que haya comunión en la variedad de lenguas. En cambio aquí ellos querían uniformar, ¿no?, en una sola lengua, que es lo que está pasando cuando no se respetan las culturas, las minorías, o sea, tantas situaciones que vemos en el mundo de hoy, ¿no?, que nos quieren meter una cultura globalizada, increíble, ¿no?, o sea, queriendo aplanar y pasar por encima de la variedad. Y Dios dice, no, la riqueza está justamente en que no somos iguales, somos complementarios, ¿no? Pero depende del espíritu. Por eso, qué importante es ese punto. Niégate a ti mismo es, niega el apoyarte en ti mismo. Apóyate en mí, en el Padre, que es la fuente, la roca. Segundo, toma tu cruz. Una vez ya te apoyas en Dios, en la fuente, y bebes de Él, ama. Ama con el amor de Cristo. Eso es tomar la cruz. De hecho, la mayoría de cruces Dios nos las quiere, ¿no?, que son las cruces fruto del pecado, de la injusticia, del mal. Dios no las quiere. Pero la cruz de Cristo, la auténtica, la que Él nos presenta, es la que brota del amor. O sea, amar, decía Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, hasta que duela. Si yo amo, auténticamente será un amor comprometido. Esa es la cruz, el compromiso, ¿no? ¿Por qué los jóvenes ahora en general, ¿no?, porque tienen una fragilidad también afectiva en general, ¿no?, les cuesta tanto comprometerse? Evaden la cruz, buscan lo fácil, lo cómodo, ¿no?, lo instantáneo. O sea, no quieren como recorrer el camino, en plan microondas. Pues es justamente porque les falta esa fuente. Como se apoyan en sí mismos, no tienen capacidad de amar con un amor sacrificado. De todas maneras, es que todos en el fondo tenemos cruces. O sea, el sacrificio está y las dificultades en la vida están, pero el tema es, ¿qué es lo que yo valoro? Porque a eso que yo valoro es que yo me sacrificaré por ello. De hecho, la cruz sería el precio que yo pago por lo que yo valoro. Y la gente se entrega por el dinero, pierde la salud por conservar el cuerpo, el físico, etcétera, etcétera. O sea, cada uno según el valor que tiene se entrega y se sacrifica. Pero aquí dice, toma tu cruz, la cruz que es la del amor. Es distinto, ¿no? Y por último dice, y sígueme. Aquí seguirme significa, ven conmigo aprendiendo de mí. Es la obediencia. Y es la libertad de mí mismo. Porque si yo hago solo lo que a mí me parece, aunque tenga buena intención, mi mirada, mi conocimiento es muy cortito. Pero si yo le sigo a Él, si escucho la palabra y la practico, Dios tiene una visión mucho más grande, ¿no? Su sabiduría es infinita. Y entonces eso me da la plenitud. Por eso termina Jesús diciendo, ¿tú qué buscas? ¿Ganar el mundo o ganar tu alma? O sea, la eternidad. Entonces, tu vida está centrada en lo pasajero o en lo eterno. O sea, en lo que vale o en la añadidura, ¿no? Como esos niños que entraron al cuarto de los papás, ¿no?, y vieron una cajita muy bonita de las joyas de la mamá, ¿no?, y empezaron a pelearse la cajita y las joyas se cayeron y ellos iban por la cajita, ¿no?, porque tenía colores, etc. O sea, nosotros nos quedamos con la cajita, con lo creado,
y perdemos el tesoro si no nos damos cuenta. Por eso él dice, céntrate en lo esencial. Dice, yo les digo que algunos de los aquí presentes verán el reino de Dios en toda su potencia antes de morir. Claro, este pasaje sigue luego el de la transfiguración, que es cuando Él da a gustar ese cielo en la tierra. Vamos a pedir al Señor que nos dé esta gracia de buscar vivir esa plenitud que Él nos quiere dar, de la comunión en la variedad, respetando a cada uno. No querer uniformar como en Babel, porque eso no es de Dios, y también no querer hacerlo con mis fuerzas, sino apoyarme en Él, ¿no? Negarme a mí mismo es reconocer que yo no puedo, pero que apoyados en Él lo podemos todo. Así sea. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino. Oren, hermanas y hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos Este sacrificio, para la para honra y gloria de su nombre, para nuestro nuestro bien bien y y el de de toda toda su su santa santa Iglesia. Dios misericordioso, que superando el hombre viejo, te dignaste crear en los fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen ese hombre nuevo a tu imagen. Concédenos propicio que, renovados de la misma forma, te ofrezcamos de manera agradable este sacrificio de reconciliación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso, con los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha,
desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hacemos tu muerte, proclamamos. Ven, Señor Jesús. Tú, Jesús, aquí presente, vivo, resucitado, eres el sacramento de nuestra fe. Tú eres el primero que por amor te niegas a ti mismo, confirmando, reafirmando nuestra vida, te entregas por nosotros y esa es tu cruz, esa cruz de amor para salvarnos. Eres tú, Señor, el que también nos sigues, haciéndote hombre, carne, asumiendo nuestra debilidad. Todo lo nuestro lo asumes como tuyo, para que también asumamos tu divinidad y nos hagamos uno contigo. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, la ofrenda de cada uno de nosotros, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, como en Pentecostés. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, los fundadores de la Orden de la Virgen María y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por todos los amigos de Televid, las personas también que van poniendo sus intenciones en el chat. Te pedimos, querido Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo y obispo auxiliar Mauricio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a los religiosos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo
todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, querido Padre, fieles a este amor tan grande que no solo nos salva, sino que además nos forma, nos conforma con la imagen de tu Hijo, haciendo nosotros Cristos para el mundo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor, tú que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. A vuestros pies, oh mi Jesús, me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia. Yo os adoro en el sacramento de vuestro amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía. Esperando la felicidad de la comunión sacramental, yo quiero poseeros en espíritu. Venid a mí, puesto que yo voy a vos. Oh Jesús mío, y que vuestro amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en vos y espero en vos, así sea. Del Señor, Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división. Oremos. Por la fuerza de este sacramento te pedimos, Señor, que a ejemplo de los santos fundadores de la Orden de la Virgen María, nos guíes siempre en tu amor y que la obra buena que comenzaste en nosotros la completes hasta el día de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.